Seguimos con Juan Antonio Pastor Sánchez, doctor en documentación y profesor de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Murcia en el área de Servicios y Gestión de Información Digital. Previamente desarrolló su carrera profesional como documentalista y diseñador de sistemas de información, entornos de enseñanza en red y diseños web. También realiza su investigación en el ámbito de aplicaciones de las tecnologías de la web semántica, la gestión de contenidos digitales y la arquitectura de la información. Y hoy nos hablará, como el título de su ponencia son Sistemas y tecnologías para la publicación de datos enlazados en el ámbito de archivos, bibliotecas y museos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, lo primero agradecer a Elena la posibilidad o la oportunidad y la organización de estos encuentros. Primero de venir aquí, de conoceros a vosotros. Segundo, de conocer Vitoria, que no había estado nunca. Y bueno, tercero, de asistir a un congreso, a unos encuentros que la verdad hacía tiempo que no me divertía tanto asistiendo a unos encuentros. Bueno, voy a hablar de datos abiertos enlazados, de tecnologías, de sistemas. Yo, cuando me llamó Elena, me dijo, oye, ¿podría tener una conferencia, una charla sobre temas de la web semántica? Y yo le dije, Elena, si yo soy un ratón de despacho, estoy liado aquí con mis algoritmos, mis scores, mis máquinas de vectores, y voy a dar una charla, voy a dar una conferencia un poco técnica. Y bueno, no te preocupes. Bueno, he procurado suavizarla y la verdad que está como dividido en tres partes. En una voy a hablar un poco de un modo general de lo que significa datos abiertos enlazados o Linked Open Data. En una parte que es un poco más fea, ya os lo advierto, cuando empiece lo avisaré, ¿no? Por si queréis salir a tomar un café y volver. Y la última parte ya algo más concreto, algo más aplicado, que a lo mejor es posible que pueda responder algunas de las dudas que tenéis en el Museo Reina Sofía respecto a DSpace, no DSpace, Fedora, Islandora. Bueno, la nube de términos que tenéis a la izquierda es bastante fea, es bastante horrible, da miedo, intimida, pero pensad que cuando Tenzin Norgay y Edmund Hillary fueron a escalar el Everest en el 53 y lo consiguieron, era un reto mucho más complicado. Y el motivo para escalarlo, Hillary lo dijo, voy a escalarlo, vamos a escalarlo porque está ahí. Y no solamente eso, sino que venía de 2 años antes de haber fracasado en una expedición. Y cuando lo consiguió en el año 53, no solamente se quedó ahí, sino que siguió escalando y subió 5 picos más del Himalaya. Pero es que además fue el tercer hombre en pisar el Polo Sur, después de Amundsen y Scott, y el segundo en volver vivo, porque Scott falleció, el equipo de Scott falleció. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiero expresar con lo que estoy diciendo aquí? Bueno, que evidentemente, cuando hablamos de Linked Open Data, o LOD, como me gusta abreviar, nos enfrentamos a una serie de desafíos, pero también a muchas oportunidades. Y si alguien me pide definir o que defina qué es LOD, pues es algo complejo, es algo difícil. ¿Por qué? Bueno, primero, porque estamos moviéndonos en un entorno que es cambiante. Está en constante dinamismo y aparecen nuevas tecnologías, aparecen nuevas aplicaciones, desaparecen otras. Pero lo interesante es que es un reto para nosotros, como profesionales, como docentes, como investigadores, para compartir e integrar conocimiento abierto. Y además colaborando, porque cuando Hillary coronó el Everest, no iba solo, formaba parte de una expedición, la expedición de John Hunt, pero fue él el que subió, vale, de acuerdo, fue él el primer hombre en pisar el Everest, pero tenía un equipo detrás. Y precisamente cuando estamos moviéndonos en este entorno, es un entorno de colaboración y de trabajo conjunto. Y sobre todo, tener en cuenta algo que es triste lo que voy a decir, pero lo que hagamos ahora es posible que dentro de 5 años no nos sirva, aunque lo hayamos hecho bien ahora. Pero bueno, luego al final veréis una reflexión que tengo al respecto.
2 años después de que se presentara la web por parte de Tim Berners-Lee, él ya fue a dar o dio un paso más allá. Él ya hablaba de la web semántica, 2 años después. Cuando aquí en España, hasta hace 3 años, había gente que decía que la web semántica era una entelequia, algo que en realidad no existe, algo que no es real. En el Triple Consortium llevan trabajando en la web semántica desde el año 89, empezó los trabajos con la web, 92 se presentó, desde el año 96, en el que se comenzó a desarrollar XML, hasta el año 99-2001, donde ya se hablaba de RDF. Bueno, 10 años después han surgido de una serie de tecnologías aquí en España. Hace 3 años era un punto de vista, una tecnología criticada. Y ahora todo el mundo se quiere subir al carro de la web semántica y muchos de ellos sin saber exactamente lo que es. Pero para Tim Berners-Lee, que es la web semántica, él concibe la web como una esfera y las personas, cuando navegamos con nuestros clientes web, vemos la superficie. Vemos simplemente las páginas web que consultamos para poder obtener información, pero la web en realidad es una esfera y por dentro las máquinas están intercambiando información, y cuando me refiero a máquinas me refiero a aplicaciones informáticas. Entonces, a partir de esta idea, es a partir de cómo ha surgido la iniciativa de Linked Open Data. Básicamente, ¿qué es? Bueno, lo primero es publicar datos. Datos para que se puedan acceder, para que se puedan consultar e incluso se puedan descargar totalmente de forma libre, en su totalidad o simplemente seleccionando algunos datos concretos, específicos, que estén asociados a una licencia que permite su libre reutilización. Ese mantra que en el Reina Sofía tenéis sobre derechos de autor, en Linked Open Data hace ya mucho tiempo, en LOD, que se tiene claro que los datos cuando se publican tienen que tener una licencia que permita no solamente su consulta, sino su reutilización. Oiga, pero es que los datos son míos. No, en el momento que usted publica los datos en este entorno, son datos abiertos que cualquiera puede reutilizar, incluso añadirle nuevos datos a lo que usted ya ha publicado. Otro punto importante es que se tienen que utilizar estándares abiertos para que de esa manera se ayude a la interoperabilidad o se desarrolle el concepto clave de interoperabilidad, y además los datos tienen que estar estructurados para que se puedan definir conexiones entre ellos. Bueno, las aplicaciones son muchas, ahí las estáis viendo. Básicamente se optimizan recursos porque no se están duplicando datos. Un mismo conjunto de datos se enlaza con otro conjunto de datos y de esa manera no se tienen que estar duplicando datos a nivel local. Se reutilizan, son más interoperables porque utilizan estándares abiertos y además es un enfoque distinto. Es un enfoque distinto al clásico proceso de agregación basados en la tecnología OAI, o AIPMH o AIORE, e incluso a lo que es la idea de catálogo colectivo. Es decir, cuando nosotros tenemos un catálogo colectivo, en realidad, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos con Apsis, por ejemplo, ¿no? Que nos ha hablado Raúl de todo el proceso en el cual se ha creado un catálogo colectivo? Pues tenemos una caja que tenemos que ir a la caja, abrir la caja, buscar en la caja y sacar lo que queremos de la caja. Y después tenemos que devolverlo a su sitio, ¿de acuerdo? Y cerrar la caja. Con Linked Open Data, en realidad, lo que hacemos es coger lo que hay dentro de la caja y extenderlo, publicarlo, de manera que cada elemento individual, cada registro bibliográfico, cada registro de un objeto digital tiene un identificador único en la red. Y esto permite su reutilización y la interconexión entre un registro sobre un ejemplar del Quijote en una biblioteca con un artículo en Wikipedia sobre Miguel de Cervantes. Eso es lo que permite al hacer que cada elemento tenga un único identificador y una única localización. Bueno, ¿de qué volumen de datos estamos hablando en realidad? Bueno, estamos hablando de muchos. Actualmente en TheDataHub.org, que es un catálogo que registra conjuntos de datos, pues existen más de 4.600 conjuntos de datos. De ellos, relacionados con el ámbito GLAM, cuando hablo de GLAM no me refiero a David Bowie, me refiero a conjunto de datos relacionados con galerías, bibliotecas, archivos y museos, porque fuera de aquí de España lo tienen muy claro. O sea, esto es un saco. O sea, museos, archivos, bibliotecas,
incluso galerías, allí no tienen ni segunda división, ni tercera división, ni primera división, es un paquete. ¿Por qué? Porque al final no se cataloga o se describe o se realiza una referencia bibliográfica, no. Lo que se hace es asignar una serie de metadatos en función de las necesidades de un determinado objeto para su descripción, para su publicación, para su preservación. Pero todo eso está en el mismo paquete. Ellos hablan de objetos de información. Bueno, pues relacionado directamente con este ámbito tenemos a unos 560, más o menos. El volumen real de datos, es decir, de declaraciones concretas, es difícil de estimar. Son varios millones. Porque ahí entran no solamente lo que son catálogos de bibliotecas, que hay poquitos conjuntos de datos de catálogos de bibliotecas, sino también entran, por ejemplo, pues vocabularios controlados, como puede ser Agroboc o como puede ser la lista de encabezamientos de materias para bibliotecas públicas. Lo que sí es cierto es que nos encontramos en una realidad que está creciendo. Y además, ¿veis ese pico que aproximadamente está en enero del 2012? He intentado obtener los datos actualizados, pero no sé por qué The Data Hub ya no ofrece estas estadísticas. Así que tuve suerte de capturarlas a tiempo. Coincide con un informe final que publicó el grupo incubadora de datos enlazados, de datos abiertos enlazados del Triple Consortium en relación a las bibliotecas. Datos abiertos enlazados bibliotecarios, que llaman ahí. Ese informe se publicó aproximadamente por octubre y a partir de ahí se empezó a notar que efectivamente muchos centros empezaron a publicar sus datos mediante este nuevo modelo y ahora no sé decir exactamente si es precisamente esos nuevos conjuntos de datos se refieren a bibliotecas. Habría que hacer un estudio un poco más exhaustivo, que no hemos tenido tiempo de hacer. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Las 3 diapositivas que voy a mostrar a continuación es un extracto del informe que os he comentado. ¿Cuáles son las ventajas de la Linked Open Data para en el ámbito de bibliotecas, archivos y museos? Bueno, para los investigadores y estudiantes y usuarios, ellos van a notar que los servicios funcionan mejor, que realizan las búsquedas en varias bibliotecas, en diferentes instituciones. Para las organizaciones supone un auténtico cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque yo que gestiono mi catálogo, automáticamente lo hago disponible, lo pongo disponible en la red para que cualquiera lo pueda reutilizar, para que cualquiera pueda conectar con cualquier objeto o con elemento y además no es necesario que yo haga una descripción de un objeto que ya ha sido descrito por parte de otra entidad. Lo que hago es realizar un enlace, definir un enlace. Esto optimiza mucho más los procesos de gestión. Los profesionales tienen un mayor número de fuentes de datos, de manera que desde el punto de vista del diseño de los sistemas de información estamos separando muy claramente lo que es el significado de los datos, la semántica, de lo que es el formato que se está utilizando para su representación. Da igual que sea XML, da igual que sea MAR21, da igual que sea RDF XML, en realidad eso no es más que un formato. ¿Qué es lo importante? Lo importante es el modelo descriptivo. Pues lo que hacemos precisamente en este tipo de tecnologías, al aplicar tecnologías de la web semántica en el ámbito de los datos enlazados, es separar la semántica de la sintaxis. El formato ya no importa, lo que importa es el modelo descriptivo que utilizamos. Y después, bueno, para los desarrolladores y firmas comerciales, pues supone trabajar con formatos que no son específicos del ámbito de las bibliotecas. ¿Esto qué significa o esto qué supone? Que yo puedo crear herramientas de aplicación general que pueden integrarse fácilmente para otros usos. Eso que aquí fuera de España tienen muy clara cuál es la ventaja que supone. Yo un software que en un principio podía haber pensado o haber diseñado para la gestión de un museo lo puedo aplicar para la gestión documental en el ámbito de cualquier organización. Aquí en España puede suponer para los desarrolladores nacionales un pequeño inconveniente porque supone cambiar un paradigma y supone cambiar un modelo de negocio, que ahora entraremos un poquito más en profundidad a verlo. Bueno, ¿cuál es la situación actual, según este informe? Bueno, que los sistemas tradicionales bibliotecarios que utilizamos ahora mismo tienen muchas limitaciones. La principal de ellas son datos que gestionan datos bibliotecarios o son sistemas que gestionan datos bibliotecarios. No gestionan datos o no permiten establecer conexiones con datos de tipo geográfico, biográfico, temporal. Son datos para gestionar las descripciones de libros, de documentos, de
ficheros o recursos digitales, pero no te permite definir un enlace, por ejemplo, con un dato de geodata, una ubicación concreta. Por ejemplo, tenemos el Quijote, el mismo ejemplo del Quijote, escrito por Miguel de Cervantes. ¿Dónde nació Miguel de Cervantes? Establecer una ubicación, un vínculo o enlazar con una biografía. Los datos, ahora mismo, tal y como se gestionan por los sistemas tradicionales bibliotecarios, tienen esa limitación. Actualmente, este es otro problema que ha identificado este grupo de trabajo, es que las bibliotecas, los museos, los archivos son muy reacios a publicar sus catálogos en abierto. También es cierto que es un proceso que está cambiando. Actualmente existen más vocabularios controlados disponibles para que se puedan consultar a través de Linked Open Data, pues Agroboc, el tesauro de Euroboc, por ejemplo. La CDU, parte de la CDU también está publicada en SCOS, en Linked Open Data, pero o BIAF incluso también está publicado, muchos ficheros de control de autoridades también están publicados en abierto, pero hay pocos datos referidos a catálogos. Y esto es muy importante porque el conocimiento realmente está ahí, en lo que tienen los fondos que tienen las bibliotecas y la posibilidad de ampliar la descripción de esos fondos relacionándolos entre sí. Y después también existen carencias a la hora de delimitar los derechos de autor y de explotación de esos datos. Es decir, si yo publico mi conjunto de datos y llega otra persona y le añade nuevos datos y lo vuelve a publicar a su vez, ¿de quiénes son, a quién pertenecen los datos originales? ¿A mí? ¿A él? Se tienen que establecer y se tienen que identificar las licencias adecuadas para ello. Entonces, el grupo de expertos llegó a una serie de recomendaciones. Lo primero es que los distintos responsables tienen que identificar, responsables de entidades, tienen que identificar qué conjunto de datos son interesantes y tienen realmente valor para su publicación. Hacen un especial hincapié en que el mundo de GLAM debe salir de su entorno y aportar conocimiento y experiencia que posee a la hora de describir objetos de información, a la hora de utilizar modelos descriptivos y aportarlo en el resto de la comunidad de la web semántica, en el resto de la comunidad de Linked Open Data, que actualmente es cierto que estamos un poquito aislados. Da una serie de recomendaciones a los ingenieros de datos y de sistemas, porque una vez que publicas un conjunto de datos, te tienes que comprometer a mantener ese conjunto de datos. No puedes publicarlo y pasado mañana eliminarlo. Oiga, es que los datos son míos y puedo hacer con ellos lo que quiera. Puedo publicarlos o no, ¿vale? Pero si alguien ha enriquecido su conjunto de datos enlazándolo con el tuyo, estamos haciendo algo un poco absurdo y un contrasentido en función de lo que significa el concepto de Linked Open Data de LOD. Y, bueno, ahora es cuando llega la parte fea, ¿vale? Ahora es cuando llega la parte en donde hablo de las tecnologías de la web semántica que se están aplicando. La web semántica es muy amplia. Lo que sí es cierto es que para almacenar la información de las descripciones de recursos, los sistemas de gestión de bases de datos relacionales no son eficaces, no son eficientes siquiera, no son eficaces siquiera, tienen problemas de conectividad, son muy complejos a la hora de presentar un recurso, problemas de seguridad, porque hay que definir conexiones a bases de datos que operan con un sistema de gestión de bases de datos, pero es que también el propio modelo relacional es poco adecuado para la descripción de recursos. La solución viene de la mano de RDF, que es un modelo muy sencillo para describir recursos electrónicos. Cuando queremos realizar agrupaciones de esos objetos en forma de clases o definir propiedades o subpropiedades, ya tenemos que utilizar RDF esquema u OWL, que son lenguajes para definir ontologías de mayor o menor complejidad. Con RDF vamos a representar la información como si fueran grafos. Ahora veremos un ejemplo. Entonces necesitamos un lenguaje de consulta especial que permita extraer información concreta de esos grafos. Y eso es lo que nos permite Sparkle. Y otra tecnología que se aplica en el ámbito de Linked Open Data es el uso de incluir en las páginas web directamente información semántica mediante RDFA. Bueno, voy a pasar esta parte un poquito más rápido. Ya comunicaré a Elena dónde está, porque esta presentación la voy a publicar para que podáis consultarla. Pero aquí tenéis un ejemplo
de uso básico de RDF. Veis que la información no se almacena en forma de tablas, se almacena en forma de grafos. Y eso es muy interesante porque aporta mucha flexibilidad a la hora de describir un recurso de información. Las mismas propiedades de descripción no tengo por qué aplicarlas a todos los recursos de información. Cuando estoy describiendo un libro, aplicaré una serie de propiedades y cuando estoy describiendo a una persona, aplicaré otras propiedades diferentes. Lo que sí es importante es que cada objeto que yo describo y cada propiedad que yo utilizo para realizar la descripción tiene que tener un identificador único. Es decir, ahí veis que estoy utilizando el elemento title de Dublin Core. Pues ese elemento está descrito en una determinada dirección, en una URI a la cual yo puedo acceder con mi navegador web y consultar cómo se ha definido esa propiedad. ¿Por qué es importante el uso de RDF en el ámbito de la web? Bueno, porque las máquinas no entienden HTML. Nosotros abrimos una página web, la consultamos y entendemos la información. Simplemente con el formato visual, gráfico, la disposición de los diferentes elementos, podemos comprender el contenido, podemos acceder al conocimiento, pero las máquinas necesitan, las aplicaciones informáticas necesitan que se les exprese todo de un modo muy explícito, muy claro. Por eso se dice que RDF es para las máquinas lo que HTML es para nosotros. Los grafos son bonitos, ¿eh? No vais a negar que con los colores que he utilizado, el grafo este ha quedado bien. Es muy sencillo. Si representáramos conjunto de datos en forma de grafos, posiblemente ocuparían toda Vitoria, ¿no? Pero a una máquina no le sirve esa representación gráfica. Necesita que esa información se serialice, se codifique. Y normalmente los dos formatos que más se utilizan son RDF XML y N3. Fijaos lo que estoy diciendo. Pero vamos a ver, me estás liando. RDF, después RDF XML, N3, ¿qué es esto? RDF es el modelo, es decir, la semántica, y RDF XML y N3 es el formato. Fijaos cómo ya de un principio separo el modelo descriptivo, el modo en el que yo voy a describir los objetos y los recursos de información de formato que utilizo para su representación. Bueno, cuando quiero hacer cosas más complejas, tengo que utilizar elementos o tecnologías un poquito más complicadas, como es el caso de RDF Esquema, que te permite agrupar los objetos en clases, subclases, etcétera, y OWL, que sí es realmente un pelín, bastante más complicado. ¿De acuerdo? Ahora, yo tengo dos versiones, una para una información, yo publico una información para las personas y otra información para las máquinas. Puede ser así. ¿De acuerdo? Ahora veremos que no es necesario. Pero lo que sí es cierto es que yo puedo aprovechar la información que pueda tener almacenada en RDF sobre una determinada objeto e incrustarlo dentro de la página web que consulta normalmente una persona sobre ese determinado objeto. Entonces ahí veis cómo yo puedo realizar unas definiciones RDF, y eso es código HTML, este es el código que utilizan los navegadores web para representar las páginas, y realmente hay una serie de información, una serie de datos semánticos que están ahí almacenados. De manera que una misma página web puede servir para que lo consulte una persona y para que una aplicación informática extraiga información semántica de ahí. Estamos simplificando un poquito más el ecosistema. Esto es a lo que me refería cuando hablaba de un lenguaje de consulta para interrogar grafos. SQL, que es el lenguaje basado en el álgebra relacional y que se utiliza en el modelo relacional, no nos sirve, porque utiliza una orientación diferente. Necesitamos un lenguaje propio y específico que nos permita encontrar patrones de grafos y poder extraer información de esos grafos. Información selectiva. Ya voy a localizar, como en el ejemplo que hay aquí, cuáles son los títulos de las novelas de Paul Auster dentro de todo este grafo. Y realmente yo cuando empecé con Sparkle, a mí me sorprendió la potencia que tiene a la hora de expresar consultas complejas. Cuando yo tengo un grafo donde está todo el conocimiento conectado, yo puedo decir, dime quién vivía en la misma calle donde estaba la casa en la que murió Shakespeare, por ejemplo.
Y eso en SQL prácticamente es impensable. Ya es difícil representar esa información en un modelo relacional, pero es que expresarlo en una consulta SQL es complicado. En Sparkle la potencialidad que tiene este lenguaje es bastante considerable. Y al final, esta es una de las ideas que quiero transmitir. La web semántica es compleja, es muy amplia, pero no se utilizan todas las tecnologías para publicar datos enlazados, para publicación LOT. Se utilizan un conjunto muy pequeñito de tecnologías. Incluso si yo quiero publicar mis datos en abierto, no tengo por qué aplicar absolutamente todas las tecnologías que se deberían aplicar. Hay quien dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Es decir, puedo empezar poquito a poco y después ir incorporando nuevas funcionalidades a mis conjuntos de datos. Bueno, cuando nos referimos al ámbito de LOT, son necesarias una serie de condiciones previas. Bueno, primero, que se puedan utilizar para describir los recursos y para identificarlos, lo que se conoce como URI de referenciables. Esa palabreja, al final lo que significa es que una URI que me identifica un objeto me sirva también para conectarme con mi navegador y poder recuperar información sobre ese objeto. Es recomendable, por supuesto, la publicación de conjuntos de datos completos y además dotarlos de una licencia adecuada para su reutilización. Es recomendable también la aplicación de lo que se conoce como negociación de contenido. Es decir, si yo tengo una URI, una URL, a la que me puedo conectar con el navegador para consultar información, debemos tener en cuenta que a esa URI se puede conectar una aplicación informática. Pero la diferencia sustancial es que en el caso de que me conecte yo, lo que me va a devolver es una página web para su consulta. Y en el caso de que se conecte la aplicación informática, le va a devolver información en XML, en RDF XML, en N3, en lo que sea. Es decir, en función del navegador o en función del cliente que se conecta a una misma dirección, el servidor va a ser capaz de identificarlo y devolver la información en un formato o en otro. Eso es la negociación de contenido. También es necesaria y muy importante hoy día el uso de lo que se conoce como Sparkle Endpoint, que no son más que direcciones web, en donde nosotros nos podemos conectar y lanzar consultas Sparkle, pero a donde también se puede conectar una aplicación informática para lanzar la consulta y recuperar esa información. Usar RDFA para marcar semánticamente los documentos. No sé si conocéis alguno de vosotros la iniciativa Schema.org. ¿No? Decís, bueno, este hombre que me está hablando, web semántica, Linked Open Data, ¿eso a quién le interesa? A veces ni siquiera interesa en el ámbito GLAM. Bueno, pues por ejemplo le interesa a Microsoft, a Yahoo y a Google, que han creado el proyecto Schema.org, que plantean algo similar a lo que hace RDFA, pero con una tecnología un poquito diferente. Entonces, la inclusión de información semántica en las páginas web que nosotros podemos tener en nuestro sitio, lo que va a hacer es plantear nuevos servicios de búsqueda a Google y a Microsoft. Porque ya Yahoo ya no utiliza tecnología propia, utiliza la tecnología de Bing, de Microsoft. Y después, la idea es muy interesante enriquecer nuestro sitio web incorporando información externa de otros conjuntos de datos. Y precisamente esa es la misión, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no?, de Linked Open Data, poder incorporar información en nuestro entorno proveniente de fuera de él. Antes he hablado de Europeana, ¿de acuerdo? Sí es verdad que el problema que tiene el Europeana Semantic Specification, es que es el mínimo común múltiplo, ¿no? Coge todos los esquemas de metadatos o coge las descripciones de metadatos que se han realizado, sea en el formato que sea, y lo que hace es mapearlos a un conjunto bastante más reducido, fundamentalmente basado en Dublin Core. Pero lo que también es cierto es que ahora en la fase Danubio de Europeana se está aplicando una nueva aproximación. Esa aproximación lo que se hace es, de alguna manera, sigue utilizando ese, pero al mismo tiempo hace referencia a los metadatos originales, de manera que no se pierden nunca, mediante un protocolo que parte de OAI. Tenemos OAI PMH para la agregación y OAI ORE permite también describir objetos como si fueran agregaciones de objetos. Es algo muy interesante. Bueno, en cualquier caso ahí veis lo que yo decía de la negociación de contenido. Cuando yo me conecto con mi navegador web a una dirección que está pensada para un cliente RDF, me deriva
a una página web que puedo consultar directamente. Os aseguro que aquellos que no tengáis experiencia a la hora de ver un documento RDF XML os puede dar miedo cuando pensáis, se me ha estropeado el ordenador. En cualquier caso, sí quiero hacer un poco de incidencia en el almacén RDF, en el Triple Store, porque ahí está la madre del cordero de las tecnologías y de los sistemas, la Linked Open Data. Cómo gestionamos y cómo utilizamos y cómo reutilizamos precisamente los datos almacenados en ese almacén RDF que en la terminología de la web semántica se conoce como Triple Store. ¿Cuál es la práctica más habitual hoy día? Bueno, pues cuando yo tengo una necesidad concreta, pues me diseño una aplicación a la medida, utilizando unas librerías, lo que se conoce como frameworks de desarrollo, y hay distintas soluciones para hablar de cómo almaceno la información semántica, la información RDF. La más utilizada es Virtuoso Universal Server, es bastante popular, pero yo no voy a meterme aquí en esos vericuetos que son un poco técnicos. Yo voy a intentar dar una visión un poco más sencilla, un poco más simple, de cómo utilizando herramientas de código abierto yo puedo publicar mis datos en formato siguiendo la filosofía de Linked Open Data. Bueno, vale, ya está. Juan me ha convencido. Yo quiero publicar mis datos en abierto. Ya está, venga, dime qué programa tengo que utilizar. No, esperar 5 minutos. Tenemos que hacernos una serie de preguntas primero. Es decir, ¿qué datos puedo publicar o quiero publicar? No todos los datos de una organización se pueden publicar, aunque pensemos que sí. ¿Bajo qué licencia? ¿Qué esquemas de metadatos voy a utilizar? ¿Será necesario que desarrolle alguna ontología? ¿Vale? En cuyo caso tendremos que tener idea de cómo se desarrollan ontologías o cómo se derivan modelos o elementos de un esquema de metadatos para adaptarlos a nuestras posibilidades. ¿Cómo voy a mapear los datos de mis elementos con los del esquema de metadatos? ¿Cómo voy a dejar que mis usuarios accedan a los datos? ¿Voy a ofrecerles un Sparkle Endpoint? ¿Voy a dejar que se lo descarguen totalmente? ¿El fichero en su totalidad? ¿Voy a crear enlaces con otros conjuntos de datos externos? ¿Voy a incorporar información semántica en las páginas de mi sitio web? Son una serie de preguntas que tenemos que responder para saber cómo tenemos que acometer el proyecto. Y en cierta medida, las respuestas a estas preguntas nos van también a indicar qué software voy a necesitar. Porque en función de mis necesidades voy a necesitar utilizar una determinada aplicación u otra. Ah, sí, esto es muy bien. He hecho la diapositiva. Vamos a ver. Hoy, desayunando, allí en el hotel, con mi tostada de tomate y aceite, he abierto con mi tableta el sitio de tecnología del mundo y me ha atragantado. Han tenido que venir a ayudarme porque he leído esta noticia. $500.000 de euros para renovar la web del Senado. ¿Qué haríamos con $500.000 de euros? No me refiero a irnos de vacaciones o comprarnos una casa chulísima, no. Yo me refiero para desarrollar ideas que tenemos en nuestra mente, para mejorar los servicios que damos en nuestras instituciones, en nuestros lugares de trabajo. ¿Qué harías con $500.000 de euros, Bárbara? Maravillas. Aunque te daría para poco, porque en función de los derechos que hay que pagarle a Cedro, daría, vamos, para 1 año y medio prácticamente. Pero he extraído un texto de esa noticia. Dice que con los datos proporcionados por el propio Senado, no me lo estoy inventando yo, ahí pongo la dirección de la página web donde podéis ver la noticia. Aproximadamente la mitad del total gastado corresponde a licencias de software propietario. Y además el monstruo que se está quedando con todo, que ya no es Microsoft, que es Oracle. Da miedo. Se ha quedado hasta con OpenOffice. Bueno, estamos hablando de unos 200.000 euros para renovar una web, que es la web del Senado. Habrá que pensar también luego qué uso tiene la web del Senado por parte de los ciudadanos, ¿no? Lo mismo tiene menor uso que, no sé, la biblioteca de Reina Sofía, por ejemplo. Intuyo. Pero fijaos lo que cuestan las licencias. Y, por ejemplo, cuando se firma, cuando adquieres una licencia y también te comprometes a
de alguna forma, a pagar unos gastos anuales de mantenimiento, no sé, tengo la sensación como que tengo un señor al lado que huele un poco a azufre y que me está diciendo que firme un papelito y en lugar de tinta está mi propia sangre. Parece que estoy firmando un pacto con el diablo, porque es que te comprometes, efectivamente. Y es una decisión muy importante. Entonces, las soluciones que voy a exponer a continuación son soluciones todas de software libre. Evidentemente, yo me puedo costear mi propia solución, puedo desarrollar yo mi propio esquema o mi propio sistema de publicación de datos abiertos enlazados, utilizando Virtuoso Universal Server, utilizando la tecnología Java, puedo hacer todo eso, que además ese software también es gratuito, por otro lado. Pero las soluciones que os voy a dar son un poquito más sencillas, un poquito más simples. Bueno, la primera, WordPress. ¿Quién no conoce WordPress? WordPress, que creo que fue el año pasado, hace 2 años, que recibió el premio al mejor sistema de gestión de contenidos, ha evolucionado de un modo pasmoso e incorpora determinados módulos, determinados plugins en la terminología de WordPress que te permiten mapear los campos de una determinada entrada, de un post, a elementos de Dublin Core, de SCORS, incluso de OAI-ORE para publicar, decir, no, es que mi blog en realidad es una publicación en su conjunto y esta es la estructura que tiene. Mi blog, bueno, pues hay un plugin que es el LHRDF, Local Hero RDF, que precisamente se orienta al mapeado de contenidos. Otro módulo complementario, que es el Relationships, también de Local Hero, te permite definir relaciones entre diferentes contenidos. Y esto es muy útil porque yo puedo identificar diferentes tipos de objetos y relacionarlos entre sí. Hay un módulo, un plugin similar, que es en Asset Publication, que se basa mucho en OAI-ORE y lo que hace es definir tu sitio web como si fuera una publicación con una determinada estructura. Cuando estamos hablando de ofrecer un Sparkle Endpoint, el mismo proyecto LH nos permite una herramienta para ello, que es LH Tools, entre cuyas funcionalidades se encuentra la definición de un Sparkle Endpoint. Y después, si quiero anotar semánticamente las entradas o las páginas que yo haga, hablo de entradas y páginas porque WordPress diferencia entre página web y post de un blog o entrada. Pues permite hacer o incluir marcado semántico ampliando el propio editor visual que tiene, el que se utiliza normalmente para introducir la información o crear la página o el post. Bueno, Omeka, yo creo que lo conocéis, es muy utilizado sobre todo en el ámbito de los museos y de las galerías para hacer exposiciones virtuales, para gestionar descripciones digitales de sus objetos, de sus recursos. De hecho, es utilizado por Europeana para organizar exposiciones de los datos que tienen en el proyecto. Carece de soporte RDF nativo, pero incorpora 2 extensiones que amplían la funcionalidad para la publicación LOT, que son los 2 que veis ahí, el Dublin Core Extended y el Item Relations. Ahí veis un ejemplo de cómo se realiza esa pseudonegociación de contenido. Digo pseudonegociación porque al final da direcciones diferentes en función de qué navegador acceda o qué cliente acceda para consultar la información sobre un determinado elemento. Por ejemplo, ahí veis cómo sobre la obra de las aventuras de Huckleberry Finn, pues tiene una determinada dirección, una determinada URL, una URI, y esa misma dirección, desde el punto de vista de un cliente RDF, pues se le proporciona una URI, una URL, que es legible por máquina para extraer información semántica. ¿Vale? ¿Y qué pasa si yo desde mi navegador web me conecto a esta dirección que veis aquí abajo? Pues que me lleva de esa página o de esa dirección, me lleva a otra en donde la información está dispuesta para que la pueda consultar. Tampoco es que sea muy clara, ¿no? Pero por lo menos puedo consultar esa información en un formato HTML y no en el RDF XML que me hubiera devuelto la otra dirección. No es negociación de contenido propiamente dicha, es una pseudonegociación porque me va moviendo de una dirección a otra, detectando quién se conecta o qué tipo de navegador se conecta. La auténtica negociación de contenido es que una misma dirección
el servidor detecta quién se está conectando, qué tipo de navegador, qué tipo de cliente, y va a devolver una información u otra. No está moviendo al cliente de un sitio a otro. La estrella, ¿vale? La estrella de los sistemas de publicación de datos semánticos, a mi parecer, Drupal. ¿Vais a actualizar a Drupal 7, Elena? Perfecto. ¿Habéis actualizado ya? Sí, va a ser difícil, ¿no? Pero bueno, ¿por qué? Porque Drupal incorpora soporte RDF nativo. Un software de gestión de contenidos que se pensó en un principio para la gestión de comunidades de usuarios, de repente nos encontramos que parece que están diseñándola o la han rediseñado para la publicación de información semántica. Y además de un modo muy completo, con la típica estructura de módulos que va ampliando las funcionalidades de Drupal, evidentemente, pero yo, por ejemplo, y ya aquí entro un poquito más en lo que necesitáis allí, Bárbara, aquí, por ejemplo, yo puedo definir un tipo de contenido, por ejemplo, este tipo de contenido creo que es referencia bibliográfica, y yo puedo indicar que ese tipo de contenido se corresponde con Dublin Core Bibliographic Resource. ¿De acuerdo? Algo que en un principio estaba pensado por una gestión de un sitio web, pues yo puedo decir, no, es que tipo de contenido especial, yo puedo definir un tipo de contenido para noticias de prensa, otro tipo de contenido para productos de mi catálogo comercial, otro tipo de contenido para referencias bibliográficas, otro tipo de contenido para personal de mi institución. Pero yo puedo identificar ese tipo de contenido con una clase de metadato concreto. Y eso lo hace Drupal de forma nativa. No solamente eso, sino que como yo puedo personalizar los tipos de contenido, indicando qué campos va a tener, título, autor, fecha, edición, yo esos campos los puedo mapear directamente con el elemento del esquema de metadatos que yo precise. Puede ser Dublin Core, SIOC, SCOS, FOAF, lo que sea. No tengo ningún problema. ¿Qué tengo aquí con esto? Pues aquí estoy teniendo un sistema de publicación de datos abiertos enlazados, de forma prácticamente nativa y sin mucho esfuerzo. Lo importante de todo ello es que además Drupal automáticamente incrusta en el código HTML o XHTML la información semántica en formato RDFA. Pero ahí sí que no tengo que instalar absolutamente ningún módulo, lo hace de forma nativa. Entonces, es curioso, es bastante curioso ver cómo ha evolucionado Drupal desde aquella vez. Yo empecé a trabajar con la versión 3 hasta ahora y ver también cómo las exigencias de escalabilidad también han crecido un poquito, ¿vale? Se necesita que el servidor web esté bien configurado, que el servidor de bases de datos esté también muy bien configurado, pero son problemas menores, son problemas técnicos que se resuelven. ¿Y esto qué coste tiene? Cero. Bueno, cero si sabes cómo hacerlo, claro. Si no, tienes que encontrar a alguien que sepa cómo hacerlo, pero yo creo que lo mismo, un proyecto de este tipo se puede desarrollar en varios meses por bastante menos de lo que te va a costar una licencia de software propietario. Y además algo que tiene muy bien resuelto Drupal es su interrelación con la tecnología Sparkle. Yo puedo publicar mis datos, hacerlos disponibles mediante un Sparkle Endpoint, pero yo puedo utilizar esa misma tecnología para conectarme con los datos que están en DBpedia e incorporarlos en mi sitio web, para enriquecer los contenidos de mi sitio web. Es asombroso la facilidad y el modo en el que han resuelto la comunidad de Drupal, la comunidad de desarrolladores de Drupal, todo este proceso. Bueno, voy a pasar rápidamente. Otra opción, Semantic Media Wiki, que es una ampliación del software MediaWiki, es una extensión de software MediaWiki, el mismo que se utiliza para Wikipedia. Pero está más pensado para reutilizar a nivel interno información que está en los propios artículos, es decir, información que está en un artículo lo reutilizo para otro. Aunque yo puedo definir un Sparkle Endpoint, pero es algo más complejo. No obstante, hago mención aquí a ello para que sepáis que desde el ámbito de Wikipedia, del ámbito de MediaWiki, también se ha puesto especial énfasis en desarrollar todo lo que tiene que ver con publicación de datos abiertos e información semántica. Bueno, y ya termino, que el hambre aprieta. Yo siempre digo en los congresos
que la última conferencia de la mañana es un poco complicada, pero bueno, creo que he sabido salir bien del paso. Bueno, primero, la interconexión de datos abiertos no es más que un primer paso, porque a partir de este primer paso, a partir de tener el ecosistema, a partir de que existan esos datos interconectados, se podrán desarrollar nuevos servicios y productos. Y tampoco pensemos, por favor, que la solución para publicar los datos enlazados, o como datos enlazados, los datos o el catálogo, los vocabularios de mi institución, va a venir dado por un único software. En ocasiones voy a necesitar varias piezas, encajarlas, optimizarlas, y eso se conoce como mashup. Es decir, yo utilizo un conjunto de aplicaciones para un fin concreto. Lo importante es que esas aplicaciones, actualmente, su coste es cero. Y perdonad que sea tan machacón en esto, pero es que soy un defensor a ultranza de software libre. Me duele mucho pagar un Windows. Yo tengo Ubuntu instalado en mi netbook, ¿no? Incluso mi salud me lo agradece. Tener que reinstalar Windows cada 6-7 meses, yo ya no tengo que hacerlo. Lo que también es necesario es que existan aplicaciones SaaS para publicar datos abiertos. Y este es un campo que sí es bastante deficiente actualmente. ¿Qué es una aplicación SaaS? Bueno, pues no sé si habéis utilizado alguno de vosotros WordPress.com. Es decir, yo quiero montar mi blog, pero no tengo por qué instalarme un WordPress en un sitio web propio, sino que me doy de alta en WordPress.com y ya gestiono mi blog por ahí. Pues es algo parecido desde el punto de vista de los datos enlazados. Me doy de alta en un sitio web de datos enlazados y ahí puedo subir mis datos, compartirlos, definir Sparkle Endpoint. Hasta hace poco existía una plataforma que era Kasabi, que estaba desarrollada por Talis, pero que ha cerrado. Entonces, en este aspecto, Linked Open Data sí es cierto que todavía está muy verde, desde el punto de vista de ofrecer SaaS para que cualquier institución pequeña o mediana, con prácticamente cero recursos a la hora de desarrollar su propio sistema, pues pueda publicar sus propios datos de un modo bastante cómodo. Bueno, las entidades públicas son esenciales en esta realidad. La responsabilidad que tienen las entidades públicas va más allá de, no, es que tú tienes la obligación de publicar tus datos. ¿Por qué la Biblioteca Nacional debería o debe publicar o debe mantener sus datos en abierto? Todos los datos de su catálogo publicados. ¿O por qué una determinada biblioteca universitaria no los tiene publicados? ¿Pasa algo porque los publique? No pasa nada. En absoluto. Es más, lo que estás haciendo es sembrar las bases para el desarrollo de un nuevo modelo de negocio, de un nuevo sector económico basado en la reutilización de los datos. Y además, un modelo de negocio en el cual, si siembras adecuadamente, si planificas y allanas el camino adecuadamente, el sector privado va a participar y va a dotar de fondos y va a ser un motor de innovación en una economía que desgraciadamente aquí únicamente parece que se ha vivido de la construcción durante muchos años y que después de no tener, después de haber desaparecido prácticamente otros sectores económicos, pues tenemos aquí una oportunidad. Pero para ello, las administraciones públicas tienen que ser conscientes de que los datos que gestionamos, parte de los datos que gestionamos, aquellos que afectan a información personal de los ciudadanos, evidentemente quedan fuera de aquí, pero datos geográficos o datos económicos o estadísticos tienen que publicarse aquí. Es una responsabilidad y una obligación. En base a esto es posible que se planteen nuevas formas para salir de la situación en la que estamos, en donde lo único... Yo todos los viernes tengo miedo de ver qué se le ocurre al Consejo de Ministros, qué nuevo recorte, ¿no? Pues en parte podemos encontrar una solución, una pequeña solución, o por lo menos poder hacer más proyectos o poder desarrollar más proyectos con menos recursos. Y después tenemos que dejar de mirarnos el ombligo. Y cuando digo dejar de mirarnos el ombligo, me refiero profesionales, yo mismo, que soy docente e investigador, tenemos que empezar a darnos cuenta que más allá del ámbito de las bibliotecas, más allá del ámbito de los museos, hay otros muchos profesionales que necesitan de nuestra experiencia y de nuestro conocimiento a la hora, por ejemplo, de describir objetos de información. Cuando se tiene que desarrollar una ontología para describir la secuenciación, por ejemplo, del ADN, pues la persona menos idónea para hacerlo es un informático. Lo siento si hay aquí en este momento alguno en la sala. Es decir, la persona que más capaz
puede o que está más capacitada para realizar ese trabajo es una persona que está acostumbrada a describir objetos de información, a representarlos utilizando un modelo de metadatos. Y desde ese punto de vista nosotros tenemos mucho que aportar y además tenemos que salir, tenemos que hacer que nuestros datos salgan de las bibliotecas, de los museos, de los archivos e interconectarlos con otros conjuntos de datos que existen, que están disponibles de forma pública y cuya reutilización es muy sencilla. Bueno, y ya termino con una reflexión que veis ahí. Básicamente es que no hay soluciones únicas o que sirvan para siempre, sino que solo hay elecciones inteligentes y que nos van a servir para un momento determinado. Eso sí, lo que nosotros utilicemos, lo que nosotros decidamos utilizar, sí que tenemos que prever que se pueda adaptar y cambiar a lo largo del tiempo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Siempre pregunto yo. Sí. Quería preguntarte que en qué momento estamos hacia la web semántica. Si crees que estamos cerca, si crees que estamos lejos, si crees que todos tenemos que tener este conocimiento a la hora de introducir los datos, el papel de documentalista a la hora de descripción de elementos o el uso de CMS con estos plugins. ¿En qué momento nos encontramos? Bueno, a ver, la web semántica no es un lugar, la web semántica es un entorno, es un proyecto que abarca muchas tecnologías, que es un paraguas para el desarrollo de muchas tecnologías. Entonces, la web semántica, alguien dice, no, es que es la web 3.0, la web 2.0, hay gente que ya habla de la web 4.0, no sé ni lo que es, ¿no? Pero vamos a ver, la web semántica en realidad no es algo hacia lo que va a transformarse la web actual, sino que es un proyecto en torno al cual se desarrollan todas estas tecnologías que hemos estado viendo. Ahora a lo mejor te puedo rehacer la pregunta, ¿cuál es el estado actual de aplicación de estas tecnologías? ¿No? De parte de estas tecnologías, pues total. O sea, y la institución que no las quiere utilizar es o porque no tiene conjuntos de datos que pueda publicar, o porque no sabe, o porque no quiere. Pero ahora mismo, en este momento, el Louvre está publicando sus datos, parte de sus datos en abierto. Europeana, basado en un proceso de agregación, está ya publicando sus datos mediante este paradigma de Linked Open Data. Entonces, sí es cierto que en el ámbito de las bibliotecas se detecta lo que antes he dicho, que faltan que las bibliotecas, que los museos, que los archivos publiquen sus catálogos en abierto. No pasa nada, de verdad. No se va a acabar el mundo si pasado mañana, por ejemplo, la biblioteca de la Universidad de Murcia decide transformar o mapear el MAR 21 a un esquema de metadatos que sea compatible con RDF y publicarlo. ¿Qué sucede? La inversión es mínima, por cierto, prácticamente coste cero. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, primero que existe una grave limitación por el tema del uso masivo de software propietario. ¿Por qué? Porque bueno, los datos están ahí, los datos son míos, los datos los puedes exportar a MAR 21, muy bien, y me exporta los datos a MAR 21 y ¿qué tengo? Desde el punto de vista de los datos abiertos enlazados no tengo nada. Por favor, desarróllame una API para que yo pueda consultar un determinado registro en MAR 21 y me lo publique automáticamente en RDF XML o en N3. Pues ahí es donde está el bloqueo, en parte. Y estas soluciones, por ejemplo, en el caso de Drupal, yo es que soy un fan de Drupal. A ver, yo a mis alumnos les enseño a trabajar con WordPress, ¿no? Porque Drupal me parece demasiado complejo para ciertos niveles, ¿no? Y hay algunos alumnos que sí se animan a trabajar conmigo para aprender y desarrollar cosas de este tipo en Drupal. Pero Drupal, por ejemplo, habéis visto lo que permite. Luego hay que afinarlo, hay que tener muy claro qué quiero hacer, pero lo que sí es cierto es que ahora mismo la tecnología existe, las especificaciones abiertas existen y yo creo que el estado actual es que falta voluntad, en parte. ¿Me habéis hecho otra pregunta? ¿O era eso? Sí. ¿Te refieres a la formación, el papel de los documentalistas? Estamos acostumbrados en el fondo
Claro, es que ahora mismo ese potencial humano, documentalistas, bibliotecarios, ese potencial humano no lo estamos aprovechando en este ámbito. Esta situación que me comentas es mucho más grave. Es decir, afecta a la formación de los profesionales. Y este tema es algo que estamos manteniendo allí en nuestra facultad, ¿no? Porque estamos viendo que cada vez hay menos alumnos y que cada vez menos personas que estén interesadas en este ámbito profesional. Esa es la realidad. Entonces yo creo que el cambio parte de ahí. No solamente de decir, hay que enseñar a describir con metadatos, hay que hacer conscientes a los profesionales que ya no se trata de catalogar un libro, se trata de escribirlo con metadatos. Lourdes Covacho, la bibliotecaria, la directora de la biblioteca de la Universidad de Murcia, dice, no, es que yo les digo a mis trabajadores que ellos tienen que empezar a describir con metadatos. Y estamos en una posición privilegiada, algo que ningún otro sector profesional está acostumbrado a hacer. El hecho de que ahora mismo cualquier objeto, un vaso o ese botellín de agua, seamos capaces de inmediatamente identificar una serie de atributos para su descripción, eso es algo que es casi no innato, sino adquirido a fuerza de experiencia. Y yo pienso que somos esenciales en el ámbito de la web semántica. Lo que pasa es que no estamos participando, por lo menos aquí, en España. Poquita gente, muy poquita gente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, gracias a vosotros.